Muy bien, pues nada, buenos días a todos. Bueno, buenas tardes en España. Bienvenidos a la mesa redonda que organiza la Sociedad Española de Farmacología Clínica, se ha llamado Farmacología Clínica como soporte para el uso médico de la farmacogenética. Yo soy Antonio Pérez Martínez, soy el jefe de servicio de hemato-oncología pediátrica del Hospital Universitario La Paz, y junto al profesor Esteban Dauden, jefe de servicio de dermatología de La Princesa, moderamos con mucho gusto esta mesa redonda. Como os decía, es para nosotros un honor moderar este seminario y presentar, por supuesto, a los ponentes que nos van a contar su experiencia en diferentes modelos de implementación de la farmacogenética en la práctica clínica de los servicios hospitalarios. Y lo van a hacer además con diferentes perspectivas y con diferentes localizaciones geográficas. Así empezaremos con la experiencia que el doctor Alberto Borovia nos va a presentar del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital de La Paz, cómo ha conseguido este modelo de implementación, y posteriormente el resto de los ponentes que serán presentados a continuación pues irán dando su intervención. Recordamos que la duración aproximada es de 15 minutos por ponencia y que al final de las ponencias estableceremos un turno de discusión y de preguntas, y que bueno, que esperamos que sea muy participativo y que sea muy enriquecedor para todos. Ahora sin más, por tanto, yo creo que podemos dar la palabra al profesor Borovia. Alberto, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias Antonio, muchas gracias a la Sociedad Española de Farmacología Clínica por esta iniciativa, que me parece muy interesante el poder discutir el papel que tiene la farmacología clínica o que puede tener la farmacología clínica en el uso de la farmacogenética. Bueno, como ya todos sabéis, porque todos vosotros sois o facultativos o farmacólogos clínicos o residentes, la farmacología clínica tiene como objetivo el mejorar la prescripción de medicamentos en pacientes concretos. Es por ello que a lo que nos hemos dedicado principalmente en los últimos años en los servicios de farmacología clínica es a intentar controlar la variabilidad en la respuesta a los fármacos, intentando disminuir la toxicidad, intentando optimizar la eficacia como herramienta para ayudar a los clínicos a optimizar e individualizar los tratamientos. En los últimos 40 años, 50 años, las herramientas en las que hemos dispuesto han sido principalmente la respuesta clínica de los pacientes y la monitorización terapéutica de fármacos, pero aproximadamente hace 20 años se ha producido un gran desarrollo de la genética molecular que ha facilitado el estudio de biomarcadores farmacogenéticos que potencialmente pueden orientarnos sobre la respuesta que pueden tener los fármacos. Sin embargo, a pesar de todo este desarrollo y del gran número de biomarcadores farmacogenéticos disponibles, ha sido muy limitada la implementación de estos biomarcadores en la práctica clínica. Han existido barreras conocidas por todos como las limitaciones técnicas, limitaciones presupuestarias, faltas en la estrategia de implementación, falta de estudios de validación, de estudios farmacoeconómicos, pero además, al no existir una especialidad de genética o de farmacogenética, la implementación y las especialidades que han ido implementando la farmacogenética en los distintos centros en el Sistema Nacional de Salud pues ha sido muy heterogénea. Yo lo que os voy a contar en los próximos 15 minutos es la experiencia que hemos tenido en los últimos 10, 11 años, el cómo hemos implementado la farmacogenética en el Hospital Universitario La Paz. Nosotros ya en el año 2012 vimos una oportunidad para crear una unidad de farmacogenética, una unidad multidisciplinar compuesta por el Servicio de Farmacología Clínica y el Servicio de Genética, o el Instituto de Genética Médica y Molecular. Nosotros en aquel momento pensamos que la parte técnica debía estar bajo el paraguas del Servicio de Genética, que es quien tenía la infraestructura, equipamiento y experiencia para poner en marcha las técnicas de genotipado de una manera más eficiente, y el Servicio de Farmacología Clínica teníamos la experiencia para realizar esas recomendaciones terapéuticas en base a información clínica, información de monitorización y a partir de ese momento también a información genética.
Desde un inicio, ya en el año 2013, pusimos en marcha la unidad, pero desde un punto de vista puramente asistencial. Nosotros hemos seguido haciendo investigación, ya hacíamos investigación, pero esta unidad es puramente asistencial, integrada en el circuito asistencial, con una consulta de farmacogenética, con su agenda y con un petitorio que ha ido evolucionando a lo largo de los años, pero que está totalmente integrado en el petitorio general del hospital. Comunidad multidisciplinar donde participa genética y participa el servicio de farmacología clínica, lo que hemos hecho ha sido distribuir las tareas que debe realizar cada uno de los servicios. La parte técnica de genotipado recae en el servicio de genética, como ya he dicho previamente, y la parte de interpretación, integración de información, recomendación clínica recae en el servicio de farmacología clínica. Una labor conjunta también es ir actualizando periódicamente, más o menos cada año, el array que utilizamos para ir incluyendo aquellos biomarcadores que tienen un nivel de evidencia suficiente como para ser implementados en la práctica clínica. Al final lo que hacemos es tener un informe genético que emite el servicio de genética, que tiene sus controles de calidad, sus validaciones, etcétera, y un informe clínico que elabora el servicio de farmacología clínica, donde se acaba con una recomendación de una selección de tratamiento o una recomendación de dosis para un paciente concreto, ¿vale? Al final son los dos informes los que se cuelgan en el sistema de información del hospital. A nivel técnico, lo que decidimos hace 10 años fue poner en marcha un OpenArray que se ha ido actualizando periódicamente, al que llamamos y registramos como PharmaArray. En el momento actual, este array analiza 120 variantes en 14 genes, en 21 muestras de manera simultánea, lo que nos permite pues, montar el array pues, una o dos veces por semana, con lo cual pues, el tiempo de respuesta de los resultados pues, es bastante ágil. En cuanto a la cartera de servicios, pues obviamente esto ha ido evolucionando. Ahora mismo la cartera de servicios que tenemos es muy amplia, la cobertura que da este array abarca todo lo que va a ser la cartera de servicios de farmacogenética, que será publicada próximamente a nivel ministerial, y a nivel de la comunidad autónoma hemos ampliado también esta cartera de servicio de tal manera que todos los hospitales de la red pública del Sistema Madrileño de Salud podrán también dar respuesta a todos los pacientes a toda esta cartera de servicios que veis en la diapositiva. Nosotros en el hospital tenemos dos circuitos, la parte técnica y de información es similar en ambos, pero el abordaje es distinto. Tenemos por un lado un circuito de genotipado anticipado en poblaciones de riesgo para determinados fármacos que se han consensuado con los servicios peticionarios y donde lo que establecemos es un circuito ágil de genotipado de pacientes que potencialmente van a recibir un tratamiento. Es decir, nosotros genotipamos independientemente de que el paciente reciba o no el tratamiento, sino que identificamos una población que tiene una alta probabilidad de recibirlo, la genotipamos y de tal manera que en el momento en el que el médico prescribe el tratamiento ya tenemos ese resultado y podemos en ese momento ya iniciar un tratamiento de una manera dirigida. Para que se entienda mejor, pongo el ejemplo de aquellos pacientes que acuden al servicio de hemato-oncología pediátrica con un diagnóstico de leucemia o patología hematológica maligna que va a requerir con mucha probabilidad un trasplante de precursores hematopoyéticos. Estos son pacientes que van a estar inmunodeprimidos y por lo tanto tienen un alto riesgo de tener una aspergilosis o de necesitar tratamiento con voriconazol de manera profiláctica, es decir, tiene una alta probabilidad de recibir voriconazol. De tal manera que todo paciente que es visto por el servicio de hemato-oncología pediátrica se le pide directamente una determinación genética, se le hace la determinación, pues en este caso del CYP1219, de tal manera que el día que necesitan comenzar tratamiento ya lo comienzan de una manera dirigida. ¿Vale? Aquí veis un ejemplo concreto de hace pocas semanas donde se le solicita de esta manera anticipada un nivel de voriconazol a un paciente concreto, se cuelga el resultado en el sistema de información y seguimos un protocolo que se ha consensuado con el servicio
peticionario que incluye tanto los aspectos o los resultados farmacogenéticos como el resto de herramientas que tenemos a nuestra disposición. En el caso de voriconazol, la monitorización terapéutica de fármacos. De tal manera que en este paciente se comienza en función del genotipo, pues con una dosis determinada que puede oscilar entre dosis estándar, reducciones de hasta un 25% de las dosis estándar, que es alrededor de 8 miligramos por kilo cada 12 horas, y en el caso de metabolizadores ultrarrápidos se pueden alcanzar hasta los 36 miligramos por kilo día ya desde el inicio. Como tenemos también otra herramienta, los farmacólogos clínicos, que es la monitorización terapéutica de fármacos, pues a estos pacientes se les monitoriza también de una manera precoz para ver si se ha acertado o no se ha acertado con esta dosis de inicio, y en el caso de que tengan niveles infraterapéuticos o tóxicos, se le va ajustando a lo largo de los días para que alcance unos niveles adecuados de voriconazol. Tenemos un segundo circuito que es para prácticamente el resto de los fármacos o el resto de servicios distintos a los que he puesto al principio, que son aquellos que nos llegan mediante una interconsulta directa o una interconsulta o a través de la consulta de farmacogenética. Nos llega un caso concreto de un paciente, lo evalúa el servicio de farmacología clínica, la unidad de farmacogenética, evaluamos si es necesario o si va a ser útil o si se va a beneficiar de un estudio farmacogenético el paciente. En el caso de que no sea así, pues igualmente le damos una recomendación en función de lo que nos hayan solicitado, y en el caso de que sí que exista un biomarcador que pueda ser de interés, se sigue el mismo circuito de extracción de ADN, análisis mediante la RAI, la información llega a la consulta de farmacogenética y se hace igualmente una recomendación terapéutica que se cuelga en el sistema de información del hospital, en nuestro caso del HTIS. Bueno, en estos últimos 10, 11 años hemos ido evolucionando desde que se puso en marcha esta consulta, esta unidad, donde estábamos un farmacólogo clínico, un técnico y un becario de genética, hasta el momento actual, donde tenemos de manera permanente, casi full time, a 2 facultativos del servicio de farmacología clínica, un facultativo de genética, un técnico de laboratorio, ahí siempre rotando de manera permanente un residente de farmacología clínica de nuestro hospital, y recibimos también rotantes externos, principalmente farmacólogos clínicos, pero también de otras especialidades, pues alrededor de dos o tres al año. Para que os hagáis una idea del volumen que tenemos actualmente, estamos rondando los 900, 950 estudios con sus respectivos informes colgados en la historia clínica electrónica, y probablemente este año 2023 superemos los 1000 estudios realizados. En estos últimos años hemos trabajado también en estrategias que faciliten el uso de la farmacogenética, porque tú puedes tener la capacidad técnica, tú puedes tener también pues, la capacidad de interpretación y de dar recomendaciones, pero si los clínicos no piden estudios farmacogenéticos, pues no vas a hacer estudios farmacogenéticos. Y para esto es necesario, primero, que tengan el conocimiento los clínicos de que esto existe y adquieran conciencia de que esto puede ser útil. Y esto a lo largo de los últimos años en nuestro hospital pues se ha trabajado a base de sesiones clínicas con los distintos servicios que pudieran tener interés. Bueno, por supuesto, hematología pediátrica, dermatología, neurología, medicina interna, bueno, pues un amplio abanico de servicios en el hospital. También hemos trabajado en tener protocolos. Es importante establecer el flujo de pacientes, los protocolos, cómo se van a utilizar, qué información les va a ser útil a los clínicos, y por supuesto también el tener proyectos de investigación colaborativos con los distintos servicios hospitalarios. En nuestro caso pues hemos hecho proyectos de investigación con oncología, hematoncología, alergología, medicina interna, unidades de trasplante, dermatología, etcétera. Hace ya unos años que publicamos nuestra experiencia poniendo en marcha esta unidad de farmacogenética, hicimos una encuesta que difundimos a los distintos servicios que nos solicitaban estudios farmacogenéticos, y pues os pongo en rojo cuáles son los resultados que yo creo que son más relevantes. El principal resultado es que en los últimos 3 años, en los 3 años primeros de implementación de esta unidad en nuestro hospital, pues había aumentado el conocimiento en farmacogenética en el 100% de los servicios que nos mandan muestras,
La mayoría de ellos consideraban que este incremento en el conocimiento se debía a la interacción con la unidad de farmacogenética. La mayoría de los servicios que nos pedían muestras de farmacogenética, como veis en la diapositiva, seguían nuestras recomendaciones. Y bueno, pues uno de los aspectos que preguntábamos también sobre qué se podía hacer para mejorar el uso de la farmacogenética, pues como veis aquí a la derecha, era el tener guías claras de uso de la farmacogenética y tener biomarcadores con niveles de evidencia que realmente fueran útiles en la práctica clínica. Ya por concluir, yo creo que esta diapositiva pues, resume un poco lo que os quiero transmitir, y es que los farmacólogos clínicos, que somos los especialistas en individualización terapéutica, debemos utilizar la farmacogenética como una herramienta más añadida al resto de herramientas de las que ya disponemos: la monitorización terapéutica, la farmacovigilancia, la evaluación clínica, etcétera, ¿vale? Y en conjunto avanzar hacia una mejor medicina personalizada y hacia una mejor individualización terapéutica. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Pues Esteban, si te parece, presentas tú al profesor Francisco Abad. No sé si Esteban ha tenido algún problema. Si no, paso yo a presentar al profesor Esteban, al profesor Francisco Abad. Bueno, pues si os parece, para no demorarnos más, pasamos a la siguiente presentación, donde el profesor Francisco Abad Santos nos va a hablar del modelo de farmacogenética asistencial y en concreto el cómo lo han implementado en el Hospital de la Princesa aquí en Madrid. Pues nada, Francisco, cuando quieras. Buenos días, buenas tardes. Buenos días a ti, Antonio, que está en Estados Unidos. Buenas para los demás. Muchas gracias por... estoy intentando compartir. Que estábamos silenciados y supongo que a Esteban lo que le pasaba es que estaba silenciado, pero no podía intervenir. Bueno, pues quiero empezar agradeciendo a la Sociedad Española de Farmacología Clínica que me haya invitado a participar en esta mesa redonda, y yo os voy a contar el ejemplo del Hospital Universitario de la Princesa. Nosotros empezamos con Francisco, necesitamos que compartas pantalla, que todavía no estabas compartiéndola. En teoría, creía que estaba compartiendo. ¿Ahora? Ahora, sí. Ahora sí, Francisco, sí. Muy bien, pues lo que os decía, os voy a contar el ejemplo de la Princesa, y en nuestro caso iniciamos la investigación en farmacogenética en el año 2000 gracias a la colaboración de Jesús Novalbus y May García Ladona, y lo que hacíamos era principalmente estudiar cómo los polimorfismos de enzimas metabolizadoras alteraban la farmacocinética. Aprovechando los estudios de bioequivalencia que hacíamos, pues aquí hay un ejemplo de un estudio donde podemos ver cómo los metabolizadores ultrarrápidos para 2D6 tenían concentraciones mucho más bajas de risperidona y mucho más altas de 9-hidroxirrisperidona. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo la investigación finalmente acaba llegando a la cama del paciente, y a lo largo de los años los diferentes compañeros del hospital nos pidieron que hiciésemos determinaciones farmacogenéticas, puesto que teníamos la tecnología para ello, con la idea de aplicarlo al manejo de los pacientes. Empezamos en el año 2006 con la quinina metiltransferasa para los pacientes que iban a recibir azatioprina o mercaptopurina. En un primer momento era para explicar la toxicidad que se encontraban, posteriormente ya empezó a hacerse antes de empezar el tratamiento. En el 2008 empezamos a hacer la determinación del HLA B5701 en los pacientes que iban a recibir abacavir. Este era un genotipado anticipado, puesto que el paciente que era diagnosticado de infección por VIH se le genotipaba desde el principio para que lo requería abacavir y ya tuviesen los resultados. También en el año 2011 se implementó interleuquina 28
para los pacientes con hepatitis C que requerían tratamiento con interferón pegilado o ribavirina. Había un protocolo del ministerio que no se permitía el tratamiento con telaprevir o ceprevir, salvo si tenían unos polimorfismos de baja respuesta. Así fuimos incorporando en el 2013, el 12-19, los pacientes que recibían clopidogrel, principalmente en radiología intervencionista. En el 2014 la DPID para pacientes oncológicos que recibían fluoropirimidinas. En 2015 2 para opiáceos y en el 2020 el 12-19 para siponimod. El número de determinaciones que hacíamos iba aumentando, con lo cual en el 2020 nos planteamos que había que organizar esto de una forma un poco más eficiente. Y para eso constituimos la iniciativa PRIME-PGS, Princesa Multidisciplinary Initiative for the Implementation of Pharmacogenetics, que fue publicado en el año 2021 y que tiene varios proyectos. Los 2 proyectos más relevantes son los que aparecen aquí: el proyecto PROFILE, que va enfocado a los pacientes, y el proyecto GenoTrial. El GenoTrial es principalmente para los voluntarios sanos, que es una prolongación de lo que ya veníamos haciendo desde el año 2000, con la idea de que esos resultados que obteníamos para nuestras comparaciones con los procesos farmacocinéticos pues podían ser útiles para el paciente, para el voluntario sano en un futuro. Entonces tenemos la iniciativa de proporcionar los resultados a los voluntarios sanos, no solo a los que nos los reclaman, que algunos nos los reclaman, sino a todos los que hayan sido genotipados. Hay un gran número de voluntarios sanos y estamos en fase de ello, todavía nos falta mucho trabajo por hacer. Y el proyecto que les quiero contar principalmente es el proyecto PROFILE, va enfocado a los pacientes. El caso es que la idea era a cada paciente que nos pedían una prueba farmacogenética. En nuestro caso está incluido en el Modulab, a través de HCIS o de Modulab, el clínico puede pedir una prueba farmacogenética y lo que hacíamos era proporcionar los resultados de esa prueba y de otras que también analizábamos y administrar el número de información que dábamos de acuerdo a la especialidad de cada paciente. Estos resultados además incluyen las historias clínicas en el HCIS, que es el sistema de historia clínica electrónica que utiliza el Hospital de la Princesa, y se incluyen también alertas que luego os contaré. Además, empezamos la consulta de farmacogenética para aquellos pacientes más complejos que requerían un asesoramiento o una mejor evaluación de la respuesta a los tratamientos. Esta consulta la pasan las doctoras Gina Mejía o Diana Campodrico. Muy bien, lo primero que hicimos fue establecer un array. Un array también basado en OpenArray, como el que os ha contado Alberto Borovia anteriormente. En nuestro caso lo llamamos BibOA. Es un array que se actualiza cada vez que tenemos que hacer un nuevo pedido. Incluimos nuevos polimorfismos. El primero fue de enero de 2020, incluía 120 polimorfismos y en el 2021 ya lo ampliamos a 180 polimorfismos. Incluye 61 genes, principalmente genes de enzimas metabolizadoras y de transportadores, y es un array que utilizamos tanto para asistencia como para investigación. O sea que el mismo array nos da los 2 servicios. Este array supuso un cambio radical en la forma de trabajar. Anteriormente teníamos que analizar cada polimorfismo por separado y eso nos llevaba un gran tiempo y un gran gasto de recursos. Principalmente dinero, pero también el tiempo que tiene que dedicar el técnico a realizarlo. En el OpenArray, sin embargo, en un breve periodo de tiempo podemos analizar hasta 92 muestras, 180 polimorfismos y a un coste más bajo. Y esto nos proporciona resultados no solo del gen que queremos analizar, sino de los otros genes que pueden proporcionar información útil que sea para el paciente y que se incorpora en la historia clínica, por si lo necesita para tratamientos futuros. De esta forma, genotipado que se hacía en este momento, salvo el caso de los pacientes VIH, era un genotipado caso a caso, lo cual tenía sus limitaciones, porque el clínico pensaba en prescribir un fármaco, nos pedía el test farmacogenético y tenía que esperar al resultado. Ese retraso a veces no es muy adecuado, sobre todo si estamos hablando de pacientes oncológicos. La otra opción sería hacer un genotipado anticipado, como hacen en algunos hospitales de Estados Unidos, de todo paciente que entra por la puerta es genotipado. Ese nivel, en nuestro caso, no podemos permitirlo, ni por recursos ni por coste. Entonces, lo que hicimos fue un genotipado anticipado en poblaciones de riesgo. Es decir, a cada paciente en el que se le pedía un test farmacogenético, le analizábamos todos los biomarcadores y dábamos el resultado del test que necesitaba ahora y los otros biomarcadores que podían necesitar en el futuro. Y estos resultados se hacen disponibles en la historia clínica para que en el momento de necesitarlos puedan recabarse con rapidez.
Aquí aparece un listado de todos los genes que tienen guías de práctica clínica. Estos genes afectan a 25 grupos farmacológicos y dan lugar a una gran cantidad de información que nos parecía que era demasiado compleja para proporcionárselo a los clínicos. De tal forma que lo que hicimos fue organizar esta información por perfiles. Los perfiles están vinculados a cada especialidad. Tenemos perfiles, un perfil para la unidad del dolor, otro para cardiovascular, infecciosas, oncología, neuropsiquiatría, inmunosupresores, digestivo y el perfil farmacogenético completo. De tal forma que a cada clínico le damos el perfil de los fármacos que él maneja habitualmente. Aquí podemos ver el perfil de cardiovascular, donde proporcionamos el resultado del citocromo 12-9 para tratamiento con acenocumarol o fluvastatina, 12-19 para el tratamiento con clopidogrel, el SLCO1B1 para tratamiento con estatinas, VPOR y 4F2 tratamiento con acenocumarol y ABCG2 para el tratamiento con rosuvastatina. Y otro ejemplo es el perfil de oncología, donde principalmente los clínicos nos piden la DPD para el tratamiento con fluoropirimidinas, pero nosotros además le proporcionamos el UGT1A1, que es adecuado o necesario para tratamiento con irinotecan. Es muy frecuente que los pacientes oncológicos, sobre todo si es cáncer de colon, reciban también irinotecan, pero también le damos la TPMT en UT15 por si reciben purinas, o citocromo 2D6 por si reciben tamoxifeno, o antieméticos como ondansetron o tropicetrón, analgésicos como codeína o tramadol, o el 3A5 por si reciben tacrolimus. Estos resultados se dan en forma de un informe donde aparece recogido los análisis que se han hecho, los genes que aparecen en ese informe, los polimorfismos analizados, cuál es el resultado genético y el fenotipo en cuanto a metabolizador normal, intermedio, lento o ultra rápido, y en la página siguiente aparece una serie de recomendaciones genéricas. Estos informes aparecen en HCIS de una forma estática, se pueden consultar en cualquier momento, pero habría que tener en cuenta esto junto con el tratamiento concomitante o otras enfermedades que presente el paciente en cada momento para hacer una recomendación ajustada a cada situación concreta del paciente. Como os decía, el informe, además de incluirlo modular, el tema de análisis de laboratorio lo incluimos en HCIS, generando un episodio de farmacología clínica para que sea más fácil de encontrar. Aparece el informe y además en algunos casos incluimos diagnósticos que pueden ser relevantes para el manejo de los tratamientos que pueda recibir el paciente. Además de los resultados de ese perfil que proporcionamos a cada especialista, añadimos alertas relacionadas con otros perfiles diferentes que puedan ser relevantes. Estas alertas aparecen con un simbolito de una doble hélice en HCIS, de tal forma que rápidamente el clínico puede saber si hay alguna alerta genética relacionada con el manejo de este paciente. En cuanto a las alertas, hemos incluido aquellas que requieren una modificación de la dosis, de la prescripción de los fármacos. Entonces, tenemos el 12-9 para siponimos o metabolizadores intermedios, 12-19 para los metabolizadores lentos o intermedios si reciben clopidogrel o voriconazol, 2D6 los metabolizadores lentos o ultra rápidos, 15 cuando son metabolizadores lentos o intermedios, LC1B1 para los pacientes con pérdida de función, la DPID si son metabolizadores intermedios y UGT1A1 cuando son metabolizadores lentos. Hay otras situaciones en las que está prácticamente contraindicado el tratamiento con algunos fármacos y esto lo incluimos como alergias. La diferencia de la alergia es que cuando se intenta prescribir ese medicamento nos aparece un aviso de que está contraindicado. Solo hay 3 alergias que incluimos actualmente: los metabolizadores lentos del 12-9, donde está contraindicado el ciponimod, los portadores del HLA-B5701, que está contraindicado el tratamiento con abacavir, o los metabolizadores lentos de DPID, donde está contraindicado las fluoropirimidinas. Pues estos resultados aparecen libremente accesibles para cualquier médico que pueda necesitar manejar a ese paciente, y ya puedo pedirlo con libertad a través del sistema de peticiones de laboratorio. No es suficiente con esto. Aunque el test esté disponible, el clínico tiene que estar convencido de que realmente le va a ser útil para manejo del paciente. Y aquí os pongo el ejemplo de la TPMT. Nosotros, a raíz de la publicación de la guía del CEPIC en el año 2013, ya en el año 2014 pusimos disponible para los clínicos la determinación de polimorfismos de DPD.
embargo, podéis ver que en los primeros años el número de determinaciones era muy baja. No fue hasta el año 2000 cuando se publicó la guía de la Agencia Española de Medicamentos recomendando el fenotipado previo de los pacientes cuando realmente aumentó el número de determinaciones y actualmente en nuestro hospital no hay ningún paciente que reciba fluoroprimidina o capecitabina o tegafur sin que previamente haya sido genotipado, porque realmente han visto que es obligatorio por ficha técnica, pero también es útil para evitar toxicidad. Muy bien, pues para concluir, la farmacogenética está claro que puede ayudar a seleccionar el fármaco más adecuado y la dosis correcta para reducir el riesgo de reacciones adversas. Ya ha llegado a la clínica, es verdad que solo para unos pocos pacientes, pero va aumentando el número de pacientes mes a mes. De todos modos, todavía hay muchos de estos biomarcadores que están disponibles y no se utilizan, posiblemente porque no haya una evidencia suficiente o porque tenemos que convencer a los clínicos de que realmente es útil en la práctica clínica diaria. Por este motivo, nosotros seguimos investigando y, en concreto, presento algunos ejemplos de proyectos que tenemos activos. Este es el proyecto ADOL Prime, donde lo que queremos es demostrar que el genotipado de citocromo 2D6 es útil para el manejo del dolor en pacientes que van a recibir tramadol. Es un ensayo clínico aleatorizado en un modelo de dolor como es la extracción del tercer molar, donde participan 8 centros de Madrid principalmente, pero también de Burgos y de Alicante, y se asigna a los pacientes aleatoriamente a 3 grupos de tratamiento. Uno que recibe tramadol, otro que recibe dextroprofeno, otro grupo que recibe el tratamiento de acuerdo al dimorfismo genético del 2D6. Los metabolizadores ultrarrápidos reciben 50 miligramos cada 8 horas, los normales 100 miligramos cada 8 horas, y en los lentos intermedios, donde no va a haber respuesta adecuada al tramadol, se les recomienda dextroprofeno. Ya llevamos 70 pacientes incluidos y esperamos poder dar resultados el próximo año. Otro ejemplo que también estamos poniendo en marcha es la atención primaria, donde la farmacogenética está menos introducida todavía que en hospital. Es un proyecto para demostrar la utilidad de SLCO9-1, ABCG2 y citocromo 2C9 para evitar las reacciones adversas graves inducidas por estatinas. Va a ser un estudio pragmático, pero aleatorizado. Va a aleatorizar a los pacientes, a los médicos por racimos, o por cada centro de salud. Y en unos centros de salud se determinará la farmacogenética para que ajusten la dosis o elijan el tratamiento de acuerdo a los resultados, y en otros centros de salud de acuerdo a la práctica clínica. Esperamos incluir 500 pacientes por grupo y hacer un seguimiento mínimo de 6 meses por paciente, y como variable principal tenemos las reacciones adversas musculoesqueléticas, pero también vamos a el efecto hipolipemiante, morbimortalidad y calidad de vida. Además de eso, tenemos otros muchos proyectos de farmacogenética, algunos con unos resultados no tan esperanzadores como estos. Por ejemplo, en psoriasis hemos realizado varios estudios donde hemos encontrado diferentes polimorfismos asociados a la respuesta a tratamientos biológicos. El problema es que estos polimorfismos tienen que ser validados por otros laboratorios y cuando uno compara estudios hechos en diferentes sitios no tienen resultados similares. Incluso, como nos parecía que había mucha variabilidad que no controlamos, en el caso de la psoriasis hemos hecho incluso estudios epigenéticos, donde los resultados tampoco han sido muy predictores de respuesta. También tenemos estudios de búsqueda de nuevos biomarcadores que predigan la respuesta a los anticoagulantes orales de acción directa. Un proyecto donde hemos incluido 500 pacientes y que a finales de año tendremos resultados. También participamos en la iniciativa IMPACT, Infraestructura de Medicina de Precisión, y recientemente nos han concedido un proyecto para evaluar la utilidad de la farmacogenética para reducir las reacciones adversas en 2 patologías como son la salud mental y cardiovascular. Esto es lo que quería contarles. Aquí aparece una foto del equipo de farmacogenética actual del Hospital de la Princesa. Supongo que luego surgirán preguntas y tendremos tiempo de comentar las cosas que no hayan quedado claras. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco, por tu presentación. Yo debo decir que desde el punto de vista, desde el Servicio de Dermatología del Hospital de la Princesa, para nosotros es un grandísimo privilegio esta colaboración que llevamos haciendo desde hace un montón de años, que ha sido además muy productiva. Así que muchas gracias por la presentación y por el trabajo que llevamos a nuestras espaldas. Y paso a dar la palabra a la doctora Ana Peiró, farmacóloga clínica del Hospital General Universitario de Alicante, que nos va a contar
pues, lo que es la puesta en marcha de una plataforma de farmacogenética en su hospital. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Tenemos casi 60 personas conectadas. En mi caso voy a hablar de cómo se pone en marcha una plataforma desde cero, contando la experiencia del Hospital General Universitario de Alicante. Entonces, he preguntado el perfil de los que estáis conectados para ver si era más mundo residente, experto, es una mezcla. Así que voy a contar las peripecias para lograr tener una plataforma de farmacogenética en marcha y poder tener esos resultados que nos han comentado ya los doctores Borovia y Abad. Lo voy a contar muy sencillo. Uso un cómic de IKEA, no sé si lograré tanta sencillez, pero como somos científicos, científicas, voy a usar, o sea, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, debilidades, oportunidades, amenazas, fortalezas y cuando todo falla, ¿a quién llamar?, ¿no? Entonces, se ha oído mucho en las dos charlas previas el hecho de que hace falta convencer al clínico. Cojo las últimas palabras de Francisco Abad. Bueno, clínicos somos todos. Ha comentado también Borovia, ¿no? A veces hay una baja demanda de estas pruebas, el clínico debe estar convencido, tienen que creer, ¿no? Esto no es fe, estos son resultados. O sea, como médicos, como médicas farmacólogas clínicas, nuestro medio ambiente es la incertidumbre en la respuesta terapéutica. Entendemos cómo descifrar esa variabilidad interindividual en la respuesta farmacológica. Este es un poco lo que yo siento que es el campo de acción. En mi caso fue al revés. En Alicante, la oportunidad que tuvimos fue integrarnos como médicos en una unidad, la unidad del dolor, una unidad clínica, a la vez que se incluyó un psicólogo, se incluyó un referente de primaria y la farmacóloga clínica. Yo era joven, morena, tenía el pelo largo. Han pasado más de 10 años. Es interesante porque con Alberto vivimos un poco esos inicios, ¿no? Los primeros ensayos clínicos con marcadores genéticos y en mi caso fue al revés, la clínica era yo. Y también puedo deciros que cuando tengo mucha presión asistencial se me olvida proponer los estudios farmacogenéticos. Es decir, tenemos que ser, como ya es nuestra naturaleza, muy versátil y muy híbrida. En este caso la oportunidad fue tener una enfermedad donde no hay un diagnóstico claro con marcadores, es clínico, es muy heterogénea, responden mal a los medicamentos y además tiene mucha comorbilidad. Yo a veces lo llamo, ¿no?, un drama farmacológico. Pocos pacientes bien tratados, un dolor crónico que requiere un manejo muy interdisciplinar y una gran sobrecarga de trabajo. Entonces, ¿qué hacer cuando los pacientes no responden a los medicamentos o cuando tienen muchos secundarismos? Habéis visto que los proyectos del doctor Abad se han centrado mucho en patología, bueno, has hablado mucho de las reacciones adversas, prevenir esta reacción adversa con este medicamento. O titular según perfil TIP 2 de 6 con tramadol y yo los clasifico. En el caso de Alicante tenemos, porque seguimos en la consulta, hoy hemos pasado a consulta, de lo que yo llamo la tormenta perfecta, o sea, no sé qué hacer, pues si no sabes qué hacer, tienes una farmacóloga, pues derívaselo a ella, ¿no? Y cuando ya tienes lo más complejo y con medicamentos que muchas veces os pongo un poco el mapa de cómo se medica el dolor neuropático, que sí que está clasificado obviamente por escalones, pero tenemos sobreuso de medicamentos, opioides pueden generar dependencia, fuera de indicación, una respuesta que tú vas a monitorizarla y no es muy clara. Pues una de las herramientas para entender o para guiar el uso, la prescripción farmacológica, pues era centrarnos en biomarcadores. El mapa, yo lo pongo esto, la uso a veces, ¿no?, los jinetes del apocalipsis para el clínico, ¿no?, para el profesional médico. Pues, y lo que más nos llega a la farmacología clínica, pues población muy vulnerable que no responde con secundarismos y que además, en muchos casos, hay que quitar los medicamentos. Y yo a esto lo llamo, sobre todo lo último, ¿no?, que yo creo que ya cada vez me dedico más a la de prescripción. Esto yo lo llamo el arte de la de prescripción, porque no solamente es para elegir medicamentos, cuál quito y cómo lo quito. Un paciente con muchos secundarismos, falta de tolerabilidad, ¿tengo algún marcador que me puede guiar a elegir este opioide u otro? Yo cuando tengo un paciente con mucho dolor y además le digo, vamos a empezar a quitar los opioides, ¿no?
pues es una frase que no quiero ir nunca. Es como cuando te dice tu pareja, tenemos que hablar, te quiero como amigo, no hay wifi, en fin, mañana es lunes. Es un punto que si yo lo puedo apoyar con algún marcador objetivo, estamos todos más tranquilos, ¿no? Obviamente, ya se ha comentado en las dos charlas previas que tenemos herramientas, tenemos evidencias. No es ya como hace 10 años que empezamos esta andadura, sino tenemos consorcios, guías, agencias reguladoras. He sacado como 2 papers recientes de este año, 2023, sí, hace nada, donde hablan de farmacogenes accionables, de la genética al impacto clínico. Se ha hablado ya de ARISE para prevenir eventos adversos. En este caso hablan de un pasaporte farmacogenético. Hoy no hemos hablado del genotipo anticipado, el pasaporte farmacogenético, ¿no? Pues lo centraban en un panel de 12 genes. Alberto ha hablado del OpenArray que hacen en La Paz. También la princesa ha comentado sus herramientas, ¿no? Nosotros podemos decir que desde la primera beca en 2012 del Ministerio, que fue la tesis además del jefe de la unidad del dolor, eso vincula mucho también, ¿no? Vamos a convencer, vamos a usarlos, pues bueno, vamos a que los facultativos clínicos, como hacen los demás grupos, en sus tesis incluyan marcadores también farmacogenéticos. Entonces, como decía, era morena, era joven, hace 10 años, indagábamos, testábamos marcadores en estudios observacionales. Este año hemos publicado el primer ensayo clínico donde existe esa prescripción de opioides o analgésicos guiada por farmacogenética. Tenemos la plataforma organizada y hemos indagado no solamente marcadores genéticos, sino también epigenéticos. Estamos trabajando en también entender otras ómicas, ¿no? La farmacogenética es una herramienta y que nos puede guiar, y de hecho en el paper no solamente mejora el dolor, también la calidad de vida, menos secundarismos, en un número muy limitado de sujetos para estos estudios. O sea, son alrededor de 70 sujetos, donde en este análisis preliminar ya tenemos obviamente muchas ventajas, beneficio-riesgo. Entonces, en estos años no solamente hemos implementado la plataforma, sino que nos hemos alineado, ¿no? con la estrategia de la Sociedad Española de Farmacogenética, de la SEF, para implementar, para que toda esa evidencia aterrice en la práctica clínica con las mayores garantías, para que esté en la cartera de servicios. Y no solamente nos centramos en la parte genética, sino también intentamos entender esa regulación epigenética o con otras ómicas para tener argumentos, para tener factores explicativos de por qué los pacientes responden tan diferente al mismo medicamento en la misma enfermedad. En nuestro caso, sobre todo, trabajamos en dolor y en diversidad también cognitiva, en autismo, en problemas. Cada uno, esto de generar relaciones de las alianzas que son centrodependientes, cada farmacólogo en su centro, lo comentaré un poquito ahora, va a generar una serie de alianzas, de generar un beneficio en la terapéutica, depende de los grupos que te van acogiendo, con los que vas trabajando. Y en el caso de la implementación de la farmacogenética, en nuestro caso fue muy rentable la colaboración con la unidad del dolor y también con psiquiatría, también con pediatría y en esa realidad de diversidad cognitiva. Luego hay que tener claro que estamos implementando los marcadores o usándolos en un entorno sanitario concreto. Es decir, a este paper, como también lo han comentado un poco los ponentes previos, se tiene que sumar, y es nuestra responsabilidad, si lo aterrizamos en nuestro Sistema Nacional de Salud, contar con estudios farmacoeconómicos. Acá yo le voy a plantear a mi gerente, quiero generar este panel de marcadores farmacogenéticos, ¿cuánto me va a costar? ¿Qué me voy a ahorrar? Entonces no solamente tenemos que generar evidencias, datos consistentes de beneficio-riesgo de utilizar, ¿no? de mejora del beneficio, prevención de riesgo de usar estos marcadores, sino también que es eficiente. Y además, esto en España es menos común, ¿no? En ese ámbito científico, académico, hospitalario, tenemos que generar alianzas también con la sociedad. En nuestro caso, además, como un factor determinante de la diferente respuesta farmacológica, analizamos el sexo como una variable y tenemos alianzas con una plataforma Mujer y Dolor
donde hemos generado un grupo de farmacología y género, donde también dentro de nuestros trabajos lo usamos como una variable explicativa. Entonces, quien tenga la intención de iniciar una plataforma, de poner la primera base, ¿no?, la puesta en marcha en relación a la farmacología clínica y la farmacogenética, planéalo. Me gusta mucho este de plan, do, check, act, ¿no? Yo siempre hago el check después de actuar, pero soy así un poco hiperactiva. Pero esto requiere un plan. Voy a dar 3 ideas porque además el tiempo es el que es. Luego tenemos media hora de interacción, ¿no? Además pongo, si quieres liderar o ser la directora de tu plataforma, pues tienes que tomar la iniciativa y empezar a plantearte cuál es tu entorno y qué es fácil y qué es difícil, qué es una amenaza y qué es una oportunidad. Ojalá, me encantaría estar ahí en vivo para preguntaros esto en directo, ¿no? ¿Cuáles creéis que son los depredadores naturales del farmacólogo clínico que quiere implementar una plataforma de farmacogenética en su centro? Ahora haría un silencio y empezaría a preguntar a cada uno, que pusierais cara de ¿qué me está diciendo esta señora? Estas barreras que han comentado al principio, ¿no?, que se llevan a esta farmacóloga con ganas de hacer una plataforma en su centro, son muy comunes, nos han pasado a todos. Es decir, tú tienes que demostrar que es algo eficiente. Tienes que darte cuenta que esto no es investigación, que esto es un consejo a nivel clínico. Tienes que saber interpretar los datos y organizar muy bien la información que se le da a los pacientes o a los compañeros si es una interconsulta. El tema de la evidencia cada vez está más clara, es decir, que esto, gracias a los consorcios y sociedades científicas, está mucho más reducido que hace unos años. Las pruebas que tú hagas tienen que estar validadas como un laboratorio, como un análisis clínico. Tienes que dar respuesta. Ojalá nos llegaran 100, no, ojalá no, pero tuviéramos pacientes de forma masiva, pero yo igual hoy en la consulta he tenido a 24 pacientes y hemos pedido a 2 marcadores genéticos. Entonces, tienes que saber cómo organizar el volumen de trabajo. Tienes que tener recursos económicos para tener personal estable. Entonces, eso serían como las barreras, ¿no? Y luego hay una palabra que he aprendido haciendo esta charla que me encantó, que es reconocer cuáles son tus frenemies, ¿vale? Tus amigos y enemigos. Es decir, cuando yo me pongo en marcha a una iniciativa en el hospital, pienso, ¿alguien cree que esto es suyo? Así lo siento, estamos entre farmacólogos, farmacólogas, o sea, yo entiendo que entre amigos y amigas, y siempre pienso, ¿alguien cree que tendría que hacer esto? Porque si yo voy a decir que voy a montar una plataforma porque tengo 10 años de experiencia, estos proyectos, el personal X, porque tenemos genotipados en este ámbito, yo puedo darte todos los números, porque además los estudios que estamos haciendo demuestran, bien, pero tienes que tener claro con quién, qué alianzas puedes tener y qué dificultades puedes tener. Y tienes que organizarlo en el plan inicial, tienes que saber, o sea, jamás se me ocurriría haber montado esta plataforma sin hablar con análisis clínicos, con farmacia, con las responsables de la parte de genotipado predictivo, pero en enfermedades, ¿no?, con genética humana, y generar entre todos, o sea, qué hueco puedo cubrir yo y qué servicio no estáis dando vosotros. Entonces, yo cuando digo, además, digo mis enemigos a mis amigos, ¿no? Bueno, saber en qué entorno estás, saber que es un entorno, cuando vas a tener esta iniciativa, que suele ser precario en todos los sentidos, que tú crees que tu dificultad va a ser las previas y vas a tener un montón de burocracia. No os puedo contar lo que me costó dar de alta la cartera de servicios de la plataforma. Dar de alta en mi fundación la cartera de servicios. O sea, si alguien quiere, luego se lo comento. Y luego que tiene que estar integrada en la clínica. Claro, los ejemplos previos tienen una consulta específica y dan de alta la información genética, o sea, está integrado en la parte clínica. Nosotros no. Yo tengo que integrar la información genética dentro de la historia clínica del sujeto, pero en la consulta. A día de hoy no tengo un registro accesible único para que cualquier profesional pueda ver que tiene su pasaporte, su DNI o estos marcadores genéticos realizados. Entonces, en este desarrollo, para mí, en nuestra experiencia, estos son problemas que, bueno, pueden desalentar, pero como estamos en expansión, os he puesto esta paradoja de Olbers que me gusta mucho,
que dice, si el cielo está lleno de estrellas, no, porque la noche es oscura, ¿no? El campo de la farmacogenética está en expansión. Se va a implementar. Harán falta referentes médicos en los centros. Médicos porque un marcador te puede condicionar la retirada de un medicamento, no solo la retirada, sino la contraindicación de un medicamento. Y luego porque además que haya un medicamento y un marcador genético, eso es como una ilusión. Si hablamos de metabolismo hepático, los listados que hacemos en Alicante de los medicamentos que llevan los sujetos, inductores, inhibidores, sustratos, ¿cuántos llevan a la vez? O sea, no solamente es voy a evitar duplicaciones, contraindicaciones, interacciones, sino tienes que ver ese modelo humano, ¿no? Ese paciente caso único, qué medicamento le está llevando y hacer un abordaje conjunto que no solamente, si es nuestro caso el dolor, no solamente va a ser los medicamentos del dolor. Tendrás que ser capaz de generar un consejo terapéutico, ponerte de acuerdo con los demás profesionales que están llevando diferentes prescripciones para que haga un cambio terapéutico. Y hace falta un médico que sea capaz de comprender esta dificultad y ejecutarla. Hoy he pasado consulta y ha venido una compañera de farmacia y me decía, y estaba retirando medicamentos en un caso pues como lo que estamos hablando, ¿no? Y me decía, se sorprendía de cómo manejaba los medicamentos o cómo retiraba, ¿no? Digo, bueno, esta es mi profesión y estamos formados para ello y somos farmacólogos clínicos y somos médicos. O sea, es una gran oportunidad en expansión. Si hay dudas, si hay un SOS, me encanta esta imagen, ¿no? Para mí ha sido esencial pertenecer a estas sociedades científicas. Farmacogenética de España, la europea, me ha dado mucha red de compañeros, me ha dado apoyo, referentes, y en el campo que me manejo más clínicamente, el del dolor, por supuesto la nacional, la Asociación del Dolor y la SEDAR, donde en muchas ocasiones voy a hablar de farmacogenética o de epigenética y a veces digo, bueno, creo que me encantará ir la siguiente vez por todo lo que se ha avanzado en este país recientemente, ¿no? Y por supuesto, tercera y última idea, si tienes ganas, posibilidades, por supuesto, buscar recursos. Hemos empezado todos con becas públicas, competitivas. Ahora mucha más red para generar proyectos nacionales. Generar alianzas. O sea, los farmacólogos somos un objeto de lujo, creo yo, en clínica. En una consulta compleja, con gran variabilidad interindividual, sabemos entenderla y no solamente gestionar investigación, sino también aplicarla en la práctica. Anticipa obstáculos y ponte en acción. Entonces no puedo acabar esta charla sin también dar las gracias al siguiente ponente, Adrián, que estarás por aquí ya, porque Adrián para mí, vamos, empecé teniéndolo de referente y para mí sí es una inspiración de trabajo y sobre todo en la farmacogenética he aprendido un montón con él, he podido colaborar y será un placer escucharte ahora, Adrián. Entonces me cierro con esta foto de este verano, donde estamos el equipo de farmacogenética en Alicante. Y puede ser difícil, pero no es imposible y la farmacogenética ha venido para expandirse y yo creo que somos una profesión que podemos entender y dar un gran apoyo clínico en este contexto. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Ana, por tu presentación también, por explicarnos así de una manera tan sencilla pues cómo poner en marcha una plataforma. Para mí, yo te veo igual que en las fotos. El pelo habrá cambiado algo, pero la sonrisa desde luego es la misma. Así que sin más, muchas gracias. Pasamos a la última comunicación, que es la llevará a cabo el doctor Adrián Llerena, director del Instituto de Investigación Biosanitaria de Extremadura, del Hospital Universitario de Badajoz, que nos va a hablar también de su experiencia en el Servicio Extremeño de Salud, el proyecto MEDEA. Muy bien, pues espero que me oigáis. Buenas tardes. Sí, si me permites, por favor, presentar. Te oímos bien, solo, por favor, si puedes compartir la pantalla. Sí, lo estoy intentando. Si me dais permiso, como... Te debe aparecer abajo, Adrián. Ahí va. Está ahí, ¿verdad? Vale, pues perdón. Muchísimas gracias a los predecesores y a gran parte a la Sociedad Española de Farmacología Clínica, que no deja de ser mi sociedad, y a la inspiración anterior de
Alberto, Francisco y Ana, especialmente la manera tan agradable e innovadora que Ana introduce este tema. Yo voy a intentar resumir en 15 minutos el trabajo de los últimos 30 años y concretamente los últimos 10 integrando la farmacogenética en el servicio asistencial. Después de multitud de historias que no vienen al caso, el planteamiento que nos hicimos fue hay que trasladar los resultados producidos en la investigación a la práctica clínica. Y lo primero que tenemos que hacer es un ejercicio de humildad. Hemos generado resultados en el contexto de protocolos de investigación, pacientes seleccionados, y sin embargo lo vamos a trasladar a un ecosistema distinto. Son pacientes en politerapia, cada uno con su propia historia, y por tanto necesitamos evaluar la implementación. Mi gran miedo, y lo digo después de haber gastado mi vida profesional en esto, es que si se sobrevende la farmacogenética y no se hace un ejercicio de evaluación de la traslación, puede ser una de las historias que mueran de éxito, como hemos conocido otras, el TDM, que se ha mantenido, pero no con el nivel de expectativa que lo conocimos al principio. Sobre esta idea nos planteamos, por tanto, la farmacogenética, si queremos liberarla de la inequidad, debe estar disponible a cualquier ciudadano. Yo creo que es un principio que en Europa al menos no vamos a discutir. Luego, por tanto, necesitamos una población europea, 1 millón de habitantes aproximadamente, con un sistema de historia clínica electrónica integrada, tanto primaria como especializada, una división, la verdad, bastante arcaica de los sistemas sanitarios y que tenga una población homogénea étnicamente, en estado de salud, económicamente y estable demográficamente. Y por casualidad, en realidad fue al revés, tenemos una comunidad autónoma en España, parte de Europa, con un sistema equivalente al resto de los sistemas europeos, que es la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el Servicio Extremeño de Salud y el Jara. En torno a fondos, sobre todo de innovación, planteamos un modelo que ha sido elegido como buena práctica de implementación, y el modelo principalmente consiste en lo siguiente. Tenemos primero que llegar al paciente independientemente de dónde esté, el servicio que esté, porque al final los fármacos, como bien acaba de contar Ana, coinciden y casi nadie se atreve a prescribir en Alicante porque pasan por sus manos, pero la mayoría de los sitios van acumulándose prescripciones y necesitamos, si queremos que sea realmente la implementación universal, necesitamos apoyarnos en las nuevas tecnologías y que el conocimiento pase a disposición del prescriptor. Para eso necesitamos crear algoritmos de prescripción en un sistema, en un Clinical Decision Support Tool. Con la idea de integrar, por tanto, en una herramienta el conocimiento farmacogenético junto al de las interacciones y los datos clínicos, planteamos esta herramienta, el POPS, el Personalized Oriented Drug Prescription System, y conseguimos en total un valle para los 4 retos que os comento de 5,3 millones de euros. Os hablo que esto fue el 2013, ha pasado. Segundo, necesitamos un laboratorio coste eficiente planteado para sistemas de salud, que lo hemos llamado el modelo Oxygen. Y ahora 2 aplicaciones clínicas. Una para ensayos clínicos. Los ensayos clínicos en el futuro claramente van a ser guiados por biomarcadores. Hace muchísimos años, un antiguo becario, una persona importante, Nicolás González Bacareza, vino con la idea de introducirlo en los niveles en los estudios de bioequivalencia para evitar outliers. Y la verdad que es una idea que hemos desarrollado desde aquella época, sobre todo en el contexto latinoamericano. Y por último, el fenotipo que queremos describir o que se intenta describir desde, sobre todo, los servicios de genéticas, es muchas veces desconocido y muy poco reportado. Son las reacciones adversas a medicamentos, los fallos terapéuticos también. Pero en muchos casos, si no conocemos la reacción adversa o se reporta o se conoce mal, ¿cómo vamos a predecir algo que realmente desconocemos? Yo creo que, por tanto, era necesario un cuarto paquete de trabajo, lo que me he llamado el SERAM, que es, utilizando Internet de las cosas, poder acceder a la reacción adversa en el contexto de la vida cotidiana del individuo. Yo creo que el Real World Data y las reacciones adversas ahí es lo fundamental. Luego, por tanto, generamos este sistema de prescripción que está en marcha ya, en el que hay que construir un programa que lo primero que tiene que hacer es preguntar la historia clínica electrónica, si hay antecedentes de una reacción adversa o cualquier otra información clínica que nos ponga en la pista de la prescripción. El segundo, datos analíticos que pueden ser determinantes, tener pregenotipados a los
a los pacientes susceptibles de participar y filtrarlos por un sistema de interacciones farmacológicas. Aquí os lo resumo, ¿no? Yo creo que la elección del biomarcador, ¿vale? Ya tenemos una recomendación farmacogenética. Esta recomendación farmacogenética, antes de informar, y aquí viene uno de los grandes problemas, uno de los grandes efectos de la sobresimplificación de las guías de CEPIC que está creando es que la mayoría son recomendaciones en monoterapia, que olvida que sobre la indicación farmacogenética hay que sumarle la coadministración de un fármaco. Concretamente en farmacocinética, el fenotipo final a recomendar no es el decidido sobre el genotipo, sino la fenocopia, que le llaman fenocopia, con realidad es el fenotipo, ¿no? Más hay muchísima literatura sobrevendiendo el área muchos años en el que llaman fenotipo directamente a lo que es la actividad enzimática deducida exclusivamente a partir del dato genético, lo que yo creo que es bastante peligroso, ¿no? Y el tercer nivel, la tercera información es sobreponer la recomendación dada en base al biomarcador genético y a la posible interacción, el dato clínico, un fallo renal, hepático, lo que conocéis, que va a ser un factor de mayor categoría que va a limitar la recomendación que hemos dado. Nos podemos encontrar como recomendaciones en grandes programas por ahí o empresas en el mundo que en base a un genotipo deciden administrar media dosis cuando en realidad se está en un contexto de fracaso renal o de administración en una politerapia de varios fármacos que utilicen el mismo sistema excretor. La recomendación en realidad es retirar el tratamiento. Esta diapositiva yo creo que contesta la pregunta que nos reúne aquí esta tarde. La incorporación de los conceptos de la farmacología clínica, es decir, tomar el fármaco en su conjunto, es imprescindible porque para mucha gente hoy en día la farmacogenética es solamente pues, una nueva etiqueta, una expansión profesional, una manera de extender los servicios de genómica. Perdón, que yo lo entiendo todo el mundo, pero yo creo que en este caso tenemos que ser bastante claros. Luego, por tanto, con este diseño que os planteo, planteamos una estrategia de prevención cuaternaria, es decir, vamos a intentar evitar el daño que generamos cuando hacemos el bien. Para eso tenemos que empezar a asumir que estamos produciendo reacciones adversas. Yo creo que este es el gran problema. Y es que la sociedad, ni profesionales, ni población en general, tenemos asumida que tenemos un aumento creciente en la prescripción y que esto está causando reacciones adversas en muchas veces poco conocidas por la debilidad de los sistemas de farmacovigilancia. Que nos tenemos que apoyar en las nuevas herramientas de salud digital si queremos ser eficientes. No basta con que los farmacólogos clínicos tengamos un servicio, sino que además, si queremos que esto sea expansivo, parte y útil y no fomente la inequidad, parte de ese conocimiento debe ir a la utilización por compañeros. Hablo no de todo el conocimiento, no siempre entenderme. Estoy hablando de parte del conocimiento si que queremos que realmente sea de utilización universal. Y por último, que la información farmacogenética sola, como se está dando ahora y solo en monoterapia y solo un gen, el concepto gene-pair es realmente una atrocidad intelectual. O sea, es decir, dar recomendaciones pensando solo en un gen y solo en un fármaco, habrá que buscar al paciente que solo tenga un gen y solo toma un fármaco, cosa bastante complicada. Es una aproximación a la realidad y, por tanto, para llevarla a la clínica hay que matizarla. Debe ser matizada, como digo, para las interacciones farmacológicas y los datos clínicos. Luego, por tanto, al final lo que diseñamos o estamos intentando diseñar, porque estamos estos días precisamente en ello, es obtener la mejor combinación, que la mayoría de los pasos, de las situaciones pasa por decir qué fármacos, como bien ha dicho la profesora Peiró, qué fármacos que hay que retirar. Y esto va a depender en muchos casos sobre cuál es la indicación, ¿no? Este es el modelo, el que nos planteamos primero, decir, bueno, vamos a evaluar, vamos a pasar esto a la clínica y con toda honestidad nos vamos a plantear qué es lo que merece la pena, qué es lo que no y qué es lo que realmente existe el problema, porque a lo mejor un gerente lo primero te plantea y la mayoría de los compañeros cuando hablas con ellos dicen, no, reacciones adversas hay pocas y apenas existen, ¿no? O un gerente te puede decir que de qué problemas hay, que este problema no hay. Para eso empezamos a evaluar una cohorte sobre la que implementar estas herramientas en 2021, seleccionando pacientes con un criterio amplio que ahora yo creo que se sale de acá, mientras tenemos a disposición en octubre del 2023 este sistema integrado en la historia clínica electrónica. Lo que hacemos es la primera visita a los pacientes. Hemos elaborado un cuestionario, un CRD, que incluye todas las reacciones adversas de causa farmacogenética basado en el conocimiento
principalmente de fármacos GKB. Bien, sobre esos fármacos hacemos un primer panel de genes, nosotros a mano, 12 genes, y damos un informe farmacogenético que primero está disponible a través de la plataforma RESCAP solo a los investigadores, porque hay que tener mucha prudencia en general sobre alertas, simplificaciones, y sobre todo ha sido años de pandemia. Si uno piensa en el global del sistema sanitario y no en su servicio favorito, para mí ha sido importante, para todos los que componemos el proyecto Medea, hacer las cosas poquito a poco para que fueran asentándose. Estamos aquí ya en la segunda visita, empezamos ahora a hacer la reevaluación de estos pacientes que han sido informados y concretamente justo esta semana empezamos a poner ya el informe a disposición en la historia clínica en una pestaña abierta en resultados solo para este fin de toda la población. Eso significa que cada paciente en Extremadura tiene capacidad y derecho desde su móvil a entrar a la historia clínica y bajarse el informe. Vamos a empezar progresivamente por especialidades que son perfectamente previamente informadas. En este caso, salud mental, que para nosotros es transversal, primaria y especializada, cardiovascular, etc. Y después, a partir del año que viene, valoraremos la implementación. Os presento los resultados. Como decía, en este momento hemos estudiado en estos 2 años 4.400 pacientes, de hecho, ahí ya se han estudiado 731 ítems clínicos a partir de intentar determinar o diagnosticar 55 reacciones adversas. Con ello se da un informe que incluye, aquí lo tenéis, 70 fármacos. A ver, si queréis brevemente, una de las cosas de las que yo creo que tenemos que estar muy contentos los que estáis aquí, porque muchos de ellos habéis participado, sois compañeros, es que la llegada de la farmacogenética se ha escalado a la cartera de servicios. Sabéis que lo aprobó el Ministerio de Sanidad y en el último Consejo Interterritorial ya se ha aprobado. Luego hay un panel de 12 genes que recomiendan ya a cada servicio de salud, y ellos lo han aprobado, en la implementación de recomendaciones farmacogenéticas para 71 fármacos, que son prácticamente los que tenéis aquí, porque hemos utilizado la misma lógica: tomar fármacos con evidencia A1A en fármacos GKB y filtrarlos por aquellos que tienen una recomendación obligatoria o recomendada en las mayores agencias regulatorias. Se escapan, no es perfecto, pero se ha intentado que haya pocos, pero que sean seguros. Con esa información que tenéis aquí, ahí a la derecha tenéis un modelo de informe. De momento en papel, es un PDF que ponemos específicamente. Lo hemos tenido reservado en un espacio a aquellos médicos y enfermeros y enfermeras que han estado, y ahora ya pasa al público. Claro, cuando os digo poco, os hablo de 170 médicos en mitad de la pandemia, en 60 centros, o sea que eran bastantes, y fundamentalmente, y para nosotros es muy importante, no fomentar la inequidad, que no fuera un programa del Hospital Universitario de Badajoz o de Cáceres, sino que el pueblo más remoto en la aldea pues fue Labrada de los Montes, que está en la Siberia extremeña, o Losar de la Vera, o Acebo, que está en la Sierra de Gata, pudieran incluir pacientes siempre que hubiera alguien que estuviera dispuesto a utilizar esa información, ¿no? Si las cohortes que están aquí son, como veis, salud mental, oncología, reuma, cardio, neuro, interna, bueno, en fin, las especialidades que todos conocéis que tienen recomendaciones farmacogenéticas. Y aquí tenéis los resultados. Como veis, la inclusión de pacientes ha sido bastante representativa de toda la población extremeña. A mí esto me parece tremendamente importante, porque la farmacogenética o la medicina de precisión o personalizada no puede ser de algunos servicios en algunos hospitales. Y aquí tenemos el primer problema, yo creo. Cuando me dicen, en primer lugar, ¿tiene la farmacogenética utilidad? Claro, sí, pero es que tenemos un problema anterior, es que tenemos una politerapia reflexionable, ¿no? El promedio de fármacos por paciente así es 6,6, pero tenéis algunas especialidades que llegan pues hasta 9,6, por ejemplo, casi 10 fármacos por paciente en urgencias. Quiere eso decir que tenemos una situación de politerapia bastante irregular, yo no diría aleatoria, que es difícilmente manejable desde el punto de vista de la prescripción. Si me permitís yo muchas veces digo, optimizar la prescripción en un terreno bastante desorganizado requiere probablemente primero hacer un ejercicio de organización del terreno. Como veis arriba, en género y en pirámide de población es representativo de la población en general. ¿Y cómo son las reacciones adversas? Hemos hecho, a mí me parece importantísimo,
este tema, que es levantar el problema y comentar entre compañeros y población, hacer consciente de que tenemos un problema de reacciones adversas ocultas, ¿no? Hemos hecho 3 niveles de evaluación. El primero, subjetivas y pasadas. Al paciente se le pregunta, todos los pacientes han tenido una evaluación clínica, ha tenido algún problema con medicamento y a qué lo atribuye usted. Y eso después se ha operacionalizado, como todos sabéis, con la sistemática habitual de farmacovigilancia o el algoritmo de Lasaña. Segundo, en el momento de la evaluación, ¿usted qué piensa en este momento? ¿Tiene alguna reacción adversa? Exactamente igual, básicamente la información de la tarjeta amarilla. Y el tercero, y más importante, hacemos una evaluación no subjetiva, sino objetiva. Con este cuestionario que os acabo de comentar antes, que incluye los datos necesarios para identificar las 55 reacciones adversas como target, hacemos una evaluación de las reacciones adversas presentes. Y ahora, primera pregunta, y a mí me parece, podría hablar de más datos genéticos, especialidades, porque estamos ahora mismo justo en la evaluación, pero yo creo que esto es lo primero que tenemos que decir. ¿Es necesaria la farmacogenética? Si tenemos una terapéutica que genera una historia de 28% de reacciones adversas confesada por el paciente y evaluada en una consulta clínica, no estamos hablando de dato obtenido indirecto, sino dato directo. Si la tercera parte de los pacientes que han accedido al estudio, y me podéis decir que al principio vienen más pacientes con más problemas, eso es cierto, pero este dato ya es bastante estable. El 30% de los pacientes tienen una historia de reacciones adversas. Primer hecho importante para contestar la pregunta que nos reúne esta tarde. Si se estamos generando, o el sistema sanitario tiene un 30% de personas que trata para resolver el problema que se ha utilizado al incorporar una herramienta terapéutica, tenemos un área de trabajo aquí. ¿Qué ha pasado con esta gente? Pues nada, aquí tenéis el 16% han sido reacciones severas que han requerido hospitalización, el 21% de los casos. ¿Cuál ha sido la conducta terapéutica en estos casos? Retirar el tratamiento. Claro, cuando hay un tratamiento alternativo del mismo perfil, que es algunas veces, bueno, da igual. Pero ¿cuántas veces se ha retirado un fármaco que se podía haber mantenido modificando la dosis o la asociación y no habiendo entrado en una aventura terapéutica a ese paciente? Yo creo que es una cosa que todos los que estáis aquí esta tarde, que sois especialistas, no hay que abundar. Luego, por tanto, y por resumir, el 30% tenemos una reacción adversa previa. En este momento, ¿qué reacciones adversas presentes? Ahora mismo estamos justo en el momento de la evaluación de farmacovigilancia. El 90% de los pacientes tienen algún evento que veremos si acaba clasificado o no como reacción adversa. Y ahora os digo, ¿en cuánta gente hemos modificado, hemos sugerido un cambio de la prescripción? En el 40% de los casos. Es decir, hay terreno, yo creo que de trabajo suficiente. En el momento que estamos ahora es, bueno, primero, en la evaluación del impacto económico y la extensión del modelo, lo ha comentado antes el doctor Abad, Francisco. Yo creo, Francisco, María Isidoro en Salamanca, Olaya Maroñas en Santiago y María José Herreros en Valencia. Y yo mismo, bueno, hicimos un esfuerzo por entrar en la estrategia de medicina de precisión de Impact. Yo creo que era importante que estuviésemos ahí. Muchas veces para un genetista nosotros solo somos un fenotipo, aunque nosotros nos vivimos como algo más, ¿no? Pero yo creo que era muy importante porque ha permitido, de alguna manera, estamos en el momento, como veis, de estas comunidades autónomas que acabo de nombrar, estamos ya sistemáticamente, esto lo ha nombrado antes Ana, generando protocolos de implementación, evaluación, sobre todo a nivel de laboratorio, etcétera. Está en marcha y bien. Y la última acción de medicina personal de precisión, lo ha comentado también Francisco Abad, este mismo grupo hemos expandido con el Hospital Clínico de Barcelona, en Cataluña, la comunidad en Andalucía, concretamente en Cádiz, y con un grupo de farmacoeconomía para progresivamente generar un modelo de la evaluación de la implementación que pueda contestar en 2 áreas terapéuticas. Hay más y habrá que ir poco a poco, evaluar cuál es el coste y el modelo de implementación para salud cardiovascular y mental. A mí personalmente me parece que el futuro pasa por el informe masivo de la información y que ahí los farmacólogos clínicos tenemos que estar preparados. Concretamente, esto es una de las cosas, si queréis, más disruptivas en la que andamos ahora, que es un proyecto de farmacogenética cuántica. Llevamos 3 años, un proyecto del CDT con un conjunto de empresas, porque el fenotipo nuestro es temporal, es difícil, cuesta mucho que los genetistas que buscan
fenotipos invariables en el tiempo, fenotipos diagnósticos, manejando solo información genética. Entiendan que nosotros hablamos de la interacción de un producto químico, dejemos aparte los biológicos, que sucede 3 veces al día en un sistema variable y que además es modificable a lo largo del tiempo, porque la propia interacción modifica la siguiente. Estamos claramente en un terreno cuántico y yo creo que en el futuro, esto lo hablo solo como disrupción y como futuro, yo creo que estamos. Por tanto, el camino de la izquierda nos está llevando a, está bien, la popularidad de las cosas, el Gimper y esta historietita, con un análisis de un fármaco te digo lo que te va a pasar. Nosotros, como médicos profesionales de la farmacología clínica, sabemos que las cosas son mucho más complejas. Yo creo que tenemos un camino, gracias a Dios, mucho más por hacer aquí a la derecha, complejo, que es básicamente seguir por el camino de la individualización de la terapéutica, que es en lo que estamos educados como médicos expertos en farmacología clínica, donde varios genes, donde tenemos que ir a un modelo en que incluya varios genes y otros factores en un conjunto de fármacos. Yo creo que este es el problema con el que vamos a trabajar. Me han pedido que hable solo 15 minutos. Los que me conocéis, sois muchos los que tengo la suerte de ser amigos. Sabéis que es un esfuerzo especial porque me gustaría contarlo todo por si fallezco esta tarde. Sabéis que es mi lema. Hoy no pienso fallecer, así que dejo aquí. Os agradezco muchísimo a la presidenta de la sociedad y al resto de los compañeros y quedo a vuestra disposición. Es un consuelo, ¿no, Adrián? Que no tengas pensado fallecer en el día de hoy, la verdad. O no sé a dónde voy a ir. Si voy a un sitio más interesante, igual con menos calor, pues podría ser planteable. Bueno, yo te invitaría aquí a Nueva York, que ahí hace una temperatura de 22 grados en estos momentos, está fenomenal. Mucha Y gente, mucha rata en Central Park. He trabajado ahí, no. Tú no Bueno, cuentes que ve la gente al pueblo. Aquí hemos roto el tren para que no vengan los madrileños. Estamos encantados. Oye, ha sido un placer escucharos a los cuatro, ha sido tremendamente ilustrativo, tremendamente alegórico, metafórico, filosófico. Yo he disfrutado mucho, tengo multitud de preguntas que haceros. No sé si primero, Esteban, dar paso al chat o a los compañeros, porque estoy seguro que habrá mucha gente que querrá preguntar, pero si no, yo tengo un montón de preguntas que realizaros. Esteban, si te parece, ¿no? Moderas tú esta última parte y yo voy interviniendo conforme vayamos viendo, ¿no? Muy bien, como quieras. Pues muchas gracias también, Adrián. Bueno, del chat hay una pregunta que nos hace Antonio Agustí, que indica así: ¿para cuántos fármacos dirías que la determinación es imprescindible y si no hay otras estrategias para manejar el paciente, los niveles plasmáticos, otras alternativas? Ya Alberto Borovia ya ha ido contestando, pero bueno, quizás pues alguien no lo ha leído y daros la palabra a todos vosotros. ¿A quien quiera participar? Si podéis desmutaros, pues podéis A ver, intervenir. la pregunta de Antonia tiene trampa, porque es cuánto dinero te quieres gastar, eso es como siempre. Porque es el nivel de certidumbre o el nivel de utilidad. Si estamos hablando de un sistema de implementación para la aspiración de un servicio sanitario público que abarca el 100% de la población, no es igual que tener una clínica privada en la que cada cual puede hacer hasta el último biomarcador con el nivel predictivo que tenga. Entonces, si hablamos de sistemas sanitarios públicos con aspiraciones a tratar a todo el nivel de la población, bueno, pues evidencia, yo creo, la cartera de servicios de España acaba de aprobar y somos pioneros en Europa. Hay veces que las cosas que hacemos tenemos que estar tranquilos de plantear un sistema uniforme que incluye 71 fármacos. No recuerdo de memoria, son 20 o 30 de uso directo con 12 fármacos, que es una cosa baratísima para cómo están y en total con informe con información indirecta para 71 fármacos. Toda la información complementaria, TDM, etcétera, por supuesto que es imprescindible. Esto solo es una herramienta para una consulta de individualización terapéutica, sin más. Pero ojo al diagnóstico del problema, que se nos olvida la evaluación de reacciones adversas, que es uno, yo creo, de los grandes problemas que tenemos ahí, ¿no? Si alguno queréis intervenir más, señor Antonio, dices que tienes una lista de preguntas. Yo tengo alguna también por ahí, pero tú lánzate. Bueno, a mí bueno, en primer lugar yo creo que este tipo de mesas hay que, como yo digo, Alberto, aquí estamos en terreno amigo y en la Sociedad de Farmacología Clínica contar esto pues es predicar en la iglesia, ¿no?
yo creo que esto hay que salir a sociedades científicas y estoy de acuerdo en que no hay que convencer porque los datos son los datos, como bien ha comentado Ana. Pero es necesario hacer esa pedagogía e ir a otros servicios porque estoy totalmente de acuerdo con comentarios que se han repetido últimamente que los fármacos generan una toxicidad que estamos acostumbrados a manejar y sabemos que hay otra manera de afrontar el manejo y bien, una de las patas importantes es lo que estamos hablando hoy, el tratar de la implementación. Por eso, cuando se escuchaba, y también escuchaba a Adrián, parece que el límite, ¿no?, entre lo que es investigación y lo que es asistencial depende no tanto la robustez de los datos, que sí parece haberlos en muchas indicaciones, sino lo que realmente los sistemas sanitarios públicos a día de hoy en nuestro país y en nuestro sistema estén destinados a invertir. ¿Es eso así? Es decir, estamos en el momento de que la cartera de servicios de nuestro sistema podría dar cabida a estos estudios de una forma universal o todavía hay que empezar, como bien ha dicho Ana, con proyectos de investigación, demostrar que esto en ensayos es efectivo, es costo eficaz para el paciente, para el sistema? Es decir, ¿en qué momento estamos? Perdona, es que repites, quizás no lo he explicado bien. El Consejo Interterritorial del próximo viernes ha aprobado la cartera de salud. Ahora mismo cualquier ciudadano de este país tiene derecho a reclamar a su aseguradora, sea el servicio de salud, los biomarcadores farmacogenéticos que están en la cartera, y eso ha sido un paso. Claro, va a haber un tiempo lógico en la que habrá que esperar a que la gente esté disponible, pero eso ha sido un gran paso que ya está y es irreversible. Si eso es costo eficiente, eso no cuesta más. Aquí hay gente con más experiencia que yo, pero con 50 a 100 euros los biomarcadores que están en cartera, aproximadamente, se puede hacer por más, por menos, está hecho. Estamos hablando de un análisis por vida. ¿Cuánto gastamos en medicamento? El problema es, la sociedad que tenemos está dispuesta a asumir que la salud no se puede, los problemas de salud no se pueden resolver solo comprando y gastando y consumiendo más medicamentos. Porque a mí yo no quiero hablar de uso racional porque es una palabra que no me gusta, porque entiendo que lo racional es irreversible, el uso no adecuado. Yo ya no oigo el debate del uso adecuado de medicamentos. Está aumentando el consumo de una manera desproporcionada que nadie reflexiona ni nadie comenta. Si no hacemos una reflexión de la mala utilización de una herramienta tan maravillosa como los medicamentos, si no somos conscientes, profesionales y población, de ese problema, cualquier herramienta que quiera intentar resolverlo tiene difícil popularidad. El problema, mi opinión, es que no somos ni queremos ver el problema en gran parte de los casos, ¿no? Yo, si podemos, tenemos en teoría 5 minutos. A ver, Francisco, por favor, si podemos hacer intervenciones cortas para que nos dé tiempo a más participantes. Sí, bueno, a mí es que se me ha olvidado comentar que casi todo lo que hemos hecho en La Princesa ha sido gracias a recursos que hemos obtenido por investigación. O sea, hemos utilizado recursos de investigación para pagar pruebas asistenciales. Es verdad que la mentalidad está cambiando y a raíz de ir usándolo, el hospital se ha dado cuenta de que esto es necesario para el manejo de los pacientes y el equipamiento nos lo compró en el año 2020. Eso nos permitió cambiar la tecnología y este año he conseguido que ya compren también los arrays para las pruebas asistenciales. O sea que está habiendo un cambio de mentalidad por parte del sistema público de que estas pruebas asistenciales hay que financiarlas con recursos asistenciales, no de investigación. Sí, yo por comentar así, por levantar la mano, lo que comenta Adrián es un cambio de paradigma. O sea, el camino hasta ahora es el que ha comentado Francisco, el doctor Abad, el doctor Borovia. Desde fondos públicos hemos lanzado la posibilidad de genotipar y le hemos pagado desde fondos con objetivos o sea, pero ahora no, ahora va a estar accesible, se va a tener que ofertar. Entonces es un cambio de paradigma. Ahora surgirá, esperemos, la necesidad de que se generen más plataformas y que haya personas expertas que comprendan qué información dar. Y después, una cosa que has comentado, Antonio, estamos acostumbrados a manejar medicamentos, pero no a manejar los secundarismos. Perdón. O sea, las notificaciones de reacciones adversas son ínfimas, no las vemos los profesionales. Los pacientes te las cuentan y las sigues sin ver, no las registramos. O sea, la polimedicación, la media de pacientes que he visto hoy tenían 25 medicamentos.
72 años, 25 medicamentos. A una señora hoy le he dicho, lo que usted toma, y he sacado 3 hojas de prescripción, no se ha visto en ningún ensayo clínico. No existe antecedente, o sea, no sé ni cómo valorarla. Estamos en un drama, este también es un drama farmacológico. O sea, que cuando instauramos una herramienta nueva en un sistema sanitario, no solamente es instaurarla. Yo he dicho también educar a la sociedad, saber utilizarla y también generará una reflexión de cómo estamos polimedicando a la población. Y somos farmacólogos clínicos, esa sí que es nuestra área. Alberto. Por ser rápido y dar paso a más preguntas, mencionando lo que ha dicho Adrián sobre la cartera de servicios de farmacogenética, desde luego es un gran paso que ha tardado años en conseguirse y como ha dicho, es todavía, obviamente va a haber una transición, pero en poco tiempo cualquier persona va a tener acceso, ¿vale? Porque así lo dice la ley, para poder recibir o realizar un estudio farmacogenético. Es verdad que la cartera de servicios que se ha aprobado, que lo he puesto en una de las diapositivas, son unos mínimos que debe cumplir en todas las comunidades autónomas y luego cada comunidad autónoma podrá ampliar. Nosotros en la Comunidad de Madrid se va a ampliar y está ampliada ya de una manera considerable, pero estamos ahora articulando la manera en la que poder hacer todas las derivaciones necesarias para realizar todas estas determinaciones, pero desde luego es un paso muy importante. Bien, muchas gracias. Hay una pregunta también aquí de la doctora Agustí, que dice: la utilización de ensayos clínicos para demostrar la utilidad de la farmacogenética me parece muy interesante. En el caso del tramadol, ¿qué variable principal habéis utilizado? ¿Va dirigida a ti, Francisco? Sí, o sea, es un estudio pragmático, donde a todos los pacientes les pautamos el tratamiento de acuerdo al grupo que le ha correspondido y lo que medimos es el control del dolor. O sea, la escala analógico-visual a las 4 horas es la variable principal. Luego lo seguimos hasta 3 días. Pero la idea es que hasta las 4 horas no se permite medicación de rescate, con lo cual ahí vemos el efecto puro del tratamiento que le ha correspondido y si la farmacogenética consigue reducir la cantidad de dolor que tiene el paciente. Después ya sí que se permite medicación de rescate y se analizan también efectos adversos como variables secundarias. Alberto, ¿quieres añadir algo? Sí, yo quería hacer un comentario al respecto de los ensayos clínicos y es que, como he comentado antes, la cartera de servicios del Ministerio son unos mínimos, eso debe ser aplicado en todo tipo de paciente y lo que tenemos que evaluar, y esto sí que es necesario, es hacer ensayos clínicos que evalúen la coste-eficiencia de la implementación de estos biomarcadores y en qué tipo de población. Aquí hemos hablado de genotipado anticipado, en poblaciones de riesgo, en toda la población, etcétera, y yo creo que el reto que tenemos a partir de ahora es el realizar este tipo de estudios. Nosotros en la última convocatoria de medicina personalizada nos concedieron un proyecto en el que participan varias comunidades autónomas y que tiene como objetivo precisamente eso, el evaluar la coste-eficiencia de la implementación de genotipado anticipado en poblaciones de riesgo para ver si eso realmente es implementable en el Sistema Nacional de Salud. Veo que ha habido 2 asistentes que han levantado la mano. Si quiere alguien participar. Para los ponentes, estáis liberados, se supone que estáis liberados del micrófono, podéis hacerlo. Si no, hay una pregunta aquí que veo, vamos, un comentario que alguno de vuestros compañeros indica, que dice: creo que sería interesante crear más plazas MIR a fin de tener más fármacos clínicos en los hospitales que ayuden a desprescribir. Hombre, para eso y para otras muchas cosas. Y para más. Hombre, hace falta generar... Pero mira, ven dentro de 1 hora. Uy. Ponte las cholas de la piscina, Mejor. ¿no? Muy bien, ahora vamos. Creo que se acabó, con esto se puede cerrar el chat. Ven un momento, por favor. Que al silenciarla, por favor, Un no sé momento. algo más. Sí, mejor silenciar. Por favor. ¿Qué? Sí, Consuelo. De la especialidad, todos los años pedimos que se convoquen todas las plazas que están acreditadas, que solo son 29, o sea, no se pueden convocar más de 29 plazas. Y Pero es no verdad solo... que el Ministerio solo convoca 22.
Bueno, hemos conseguido que suba de 19 hasta 22, pero no es fácil conseguir formar más farmacólogos clínicos si no tenemos más servicios acreditados para que puedan formarlos. Pero ya el problema no es ese, el problema es luego dónde se colocan estos Un farmacólogos. segundo, claro, eso es decir... Claro, es decir, que es que... ¿Cuántos farmacólogos plazas de farmacólogos clínicos para trabajar, ¿no? O sea, adjuntos están en la Comunidad Valenciana. O sea, estamos en Alicante los 4. O sea, vamos a formar a más farmacólogos, pero o sea, tenemos que estar con posibilidad de contratación en los hospitales. Vais al presente, pasado y futuro, la farmacología clínica, es el debate de congresos. Yo no sé, yo llevo buscando farmacólogos clínicos que quieran trabajar por buenos salarios aquí en el Far West y no lo consigo. O sea, que debe ser una pescadilla que se muerde de la cola. Se convocan pocos, los pocos que hay salen colocados. Pero no salen colocados, ¿eh? No salen colocados en hospitales. Pues será que... Entonces... Necesito uno para Almería, pues para Almería, para Málaga, para Extremadura, para Valencia, para Alicante... No sé. En cualquier caso, yo creo que el sistema sanitario va a colapsar. Fijaros, por acabar, ahora que Chelo Consola ha puesto, como le sigamos, yo le he dicho al consejero de aquí, el pobre que se va, que el nuevo, tenéis que traer gente para que se tomen las pastillas que compráis. Porque si cada año seguís comprando 50 millones más de pastillas y aquí no nace nadie, no viene nadie, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos, yo creo que esto ya os lo tomamos en plan cómico o estamos en una situación de consumo, como lo que ha contado, nosotros hemos tenido que ampliar el CRD porque teníamos 15 fármacos por paciente diciendo, a ver, 15. Hemos tenido que subir el CRD hasta 30 y hay gente que 30 prescripciones diarias y son legales, es decir, ¿pero esto de dónde vamos? Y después sobre eso tendremos que utilizar la farmacogenética o atacamos un poco el problema y ponemos conciencia cuando entrevistas a un paciente, sobre todo pacientes oncológicos, psiquiátricos, etcétera, no tienen conciencia que parte del problema son reacciones adversas a medicamentos. El problema es que los profesionales tampoco, que hablan entre los compañeros, tú ves que, ¿cómo que tú, macho? Que tú ves que tienes una tolerancia a las reacciones adversas brutales. Y hombre, esto se podía arreglar un poquito. O sea, yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer y no podemos ser tampoco el pepito grillo de la cosa. Lo voy a plantear lo positivo cuando me preguntan en la industria farmacéutica, esto ataca al mercado. Lo contrario. Yo creo que fantásticos medicamentos, fármacos que están saliendo extraordinariamente bien, acaban dentro de un caos terapéutico. Acaban mezclados con 40 cosas y gran parte de los fracasos que tenemos de excelentes fármacos vienen dados porque están en un contexto bastante caótico. Digo por hacer un planteamiento positivo, porque muchas veces la industria nos percibe como aquellos que lo que queremos es que vendan menos, que no, hombre, sí es importante que la gente gane dinero, pero no podemos seguir con un promedio que ahí habéis visto de 9. Cuando hablo un promedio de 9, estamos hablando de gente normal con una desviación hasta 15 al día. Por 3 son 40 fármacos y esto lo tenemos normalizado. Yo creo que ahí los farmacólogos clínicos tenemos mucho que hacer y la farmacogenética es una herramienta en la consulta terapéutica, sin más. O sea, no otra cosa. Bueno, yo al menos la veo así, ¿no? Pues estamos fuera de tiempo. Antonio, ¿algún comentario? Yo no sé si me da tiempo a abrir otro melón, que igual Por favor, hazlo, por favor. Sí, bueno, después de oír lo de las chanclas también me dan ganas también de irme al Hudson, pero yo quería... Que nadie así. Yo en la experiencia que he tenido y que he podido compartir con Alberto en alguna ocasión y conforme lo voy conociendo, que yo soy ajeno a vuestra sociedad, yo como he dicho soy pediatra, me da la sensación, no sé si la palabra es intrusismo o que otras especialidades, otros profesionales sanitarios, no sé si con la misma capacitación o con diferente capacitación, pero también empiezan a realizar este tipo de trabajo. No sé cuál es el posicionamiento vuestro como profesionales, como sanitarios, como médicos, que yo creo que también hay un poco de confusión en la sociedad, por eso yo siempre abogo a la pedagogía fuera de vuestra iglesia, porque en vuestra iglesia está muy bien que todos somos fieles, pero fuera un poco de ese entorno yo creo que hay cierta confusión. Igual es una percepción mía, pero yo creo que con Alberto alguna vez he comentado esto y él en algunas comunidades más que en otras, probablemente por lo que comentaba Adrián de la falta de personal, pero ¿esto es así? ¿Lo percibís así? ¿O este intrusismo o esta diferente que diferentes profesionales sanitarios pueden hacer esto que vosotros como médicos sois los que debéis de monitorizar y prescribir el hacer o el no hacer? No sé.
Pero aquí hay dos cosas y voy a ser corto, Antonio, gracias. Mira, el primero es, para todo el lobby biotecnológico aparece un área nueva y es el sueño dorado de trabajar con la farma, que es una especie de el vellocinio de oro de todo el sistema sanitario, porque ahí es donde se fantasea que están los grandes recursos. Entonces se está sobresimplificando la individualización terapéutica utilizando exclusivamente la genética. Y ahí tenemos un problema ahora que no me escucha nadie. Segundo, el problema del medicamento es un problema, caben todos los profesionales alineados desde la misma posición. Yo creo que claramente los farmacéuticos hospitalarios, muchos de ellos son profesionales extraordinarios, depende quién y cómo. La enfermería tiene un papel en la administración brutal, o sea, no podemos decir que no. Y después está toda la parte social. Como no cambie la percepción de la sociedad de que el medicamento como herramienta de valor tenemos que cuidarlo y usarlo bien y evaluar cuando hace daño para potenciar el proceso, el concepto de prevención cuaternaria, que es muy bonito, que es decir, voy a prevenir el daño que genero cuando intento hacer el bien. Si no cambiamos como sociedad, y yo ahí veo poco esfuerzo, esto va a ser complicado. O sea, yo creo que el farmacólogo clínico debe ir de la mano del resto de los profesionales. Yo creo que lo que ocurre también es que surge una necesidad y no hay una previsión de preparar el sistema para cubrir esa necesidad. Entonces, al final, no hay profesionales en todos los sitios que estén capacitados para ello, con lo cual un nicho, el hueco, lo acaba ocupando el que tiene más recursos. Y el ejemplo que has contado de farmacéuticos hay en todos los hospitales y normalmente bastante bien surtidos de profesionales, porque cuanto más se gasta, más farmacéuticos se contratan. Bueno, no voy a meterme en ese tema. Sí, A mí ese melón es complicado, pero... Sí, me ha gustado porque Antonio ha sido muy sutil, no ha dicho la palabra. Yo tampoco la he puesto en la presentación, o sea, pero es verdad, o sea, tenemos que ser transdisciplinares, no puedes, es una de los amenazas oportunidades tienes que trabajar en conjunto. Fuera de tu iglesia estamos siempre, porque farmacólogos en hospitales somos muy poquitos. Entonces, yo a veces digo, somos una especialidad muy desconocida, pero para tan desconocidas que somos, le caemos mal al 80% de los que no nos conocen. Entonces, ¿sabes? Voy a poner unos circulitos, ¿sabes? Pero no a tiempo. Digo, nos conoce el 10%, útiles, guau, farmacólogo, va, arriba, dolor tiene una farmacóloga, por los congresos, increíble. Del 90%, ¿sabes? 10% algo confuso. Del 80% le caemos más mal a la mitad y no nos conocen. Entonces, tenemos... es decir, esto es cuando yo a mis residentes les digo, contad con esto, todos los días de tu profesión te van a preguntar en un hospital quién eres tú y qué haces. O sea, tenemos muy mal nombre que empieza por farma, entonces eso parece que se lo hayamos robado a alguien, pero en farmacogenética nos puede ser una ventaja, farmacogenética. Entonces, yo me lo tomo con humor porque la profesión es así. Nace con filias y fobias. Lo siento haber escogido otra. Fobias, no te conocen ni le caes mal. Bueno, pero realmente en variabilidad individual, en marcadores genéticos, o sea, en investigación, en incluso estudios de coste, estamos más para eso. Entonces, habrá que tener buena estrategia de alianzas, de establecer relaciones estables. Se me ocurren muchas formas de generar relaciones estables con clínicos. Y publicar y visibilizar y... Ana, por acceder, yo cuando hablamos clínico, me pasa como a ti, yo no sé qué es eso. Vamos a un escenario en el que va a haber un empoderamiento del paciente en la decisión cada día más. Ojo, que estamos poniendo el foco en el que decide, pero esto está cambiando a una velocidad en el que cada día más la corresponsabilidad en la decisión terapéutica va a llegar. Y está llegando con el paciente que llega con el móvil. Entonces, ojo, no debemos perder de vista al final al paciente, que es el último objetivo, el que consume la medicación que se prescribe, ¿no? Estamos siempre, la prescripción va a venir cada día más mediada por el pacto terapéutico que haga con el paciente, sobre todo en ciertos ambientes informados, ¿no? Totalmente. Enfermedades raras, por ejemplo, hoy en día, cualquiera de estas. Sí, no tenemos costumbre de trabajar con asociaciones de pacientes. Yo lo he nombrado un poco la que estoy más cerca, es Mujer y Dolor. No estamos acostumbrados, es una fuerza de presión social también. Ellos son los receptores al final. No es quien prescribe ni quien administra o quien vende. Es el que toma.
Y hay muchas veces que la demanda, cada día hay pacientes mejor informados, para bien y para mal y mal informados. Ese es otro tema. Pero que yo creo que tienen que ser sujetos del proceso de la cadena terapéutica y no deberíamos olvidarlo, no deberíamos olvidar, hablamos de educar a los prescriptores. Bueno, eso a mí, yo creo que tenemos que estar cerca de los pacientes, todo lo que podamos. Sí, pues por dar pie también a los comentarios que tenéis en el chat de otros compañeros, bueno, hablan de riesgo que supondría que esa cartera fuera a otras especialidades diferentes como farmacología o laboratorio. Se habla de la importancia también de los grupos de trabajo en este aspecto de hacer una buena prescripción. Se habla de los diferentes enfoques de diferentes comunidades autónomas. Yo creo que son comentarios muy interesantes que sin duda darían aquí para alargarse muchísimo. Yo creo que ya nos hemos pasado un poco y por respeto también a los asistentes, con lo cual habrá que organizar otro seminario parecido para dar rienda suelta a toda esa montaña de preguntas que seguro que todos tenéis. Y bueno, yo quisiera decir que a mí me ha parecido una reunión sumamente interesante de farmacogenética, que los clínicos no os vemos mal. No sé por qué ese comentario me ha sorprendido. La verdad es que nosotros tenemos mucho cariño a los farmacólogos. A lo mejor es verdad que nosotros hemos trabajado muy en relación con vosotros y al contrario, os sentimos de una manera especialmente cercana. Y encima, bueno, ya puedo personalizar en el servicio de mi hospital, pues que son personas sumamente amables y trabajadoras y con un prestigio enorme. O sea que no os quede la idea de que tenéis esa imagen de raros porque no es así, al menos en mi hospital no es así. Y nada, bueno, simplemente pues muchas gracias por todas las presentaciones, muchas gracias a vosotros como expertos, desde luego, porque me ha parecido sumamente interesante y creo que todo el mundo ha podido sacar mucho partido. También muchas gracias a los asistentes por su participación activa, a los servicios técnicos también, que no ha dado ningún problema, a la Sociedad Española de Farmacología Clínica, y qué decir tiene. Y simplemente, pues muchas gracias también a mi compañero Antonio como Gracias a ti, moderador. Esteban. Ha sido un placer. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Así que ya lo haremos en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas Muy bien. gracias. Adiós a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Buena tarde. Gracias. Realmente. Tarde. Gracias. Adiós. Adiós.